Yo sé que tu vinculación a Puente Genil es importantísima y realmente, bueno, en cierta manera, ese concepto del cartel, de toda la vistosidad que hicieron la misma, define el cartel. En cierta fórmula, mi amigo Pepillo, que está por aquí, este es uno de los autores que también ha experimentado una evolución a lo largo de todavía su corta carrera, porque en realidad es muy joven en cierta forma y faltan muchos años en toda su producción artística. Siempre lo he admirado desde que lo conocí, la manera como define la figura humana, la manera de concebir la escena religiosa, e incluso, si se dan cuenta, esta obra dedicada al cartel de San Juan de Alfarache del año 2021 nos recuerda esa expresividad que los grandes grabadores del siglo XVII, del siglo XVIII proyectaban en sus composiciones, y una obra muy interesante, este retrato dedicado a la Virgen del Rocío, que en cierta fórmula enlaza perfectamente toda la concepción de esa obra que poco a poco ha ido abriendo ese camino a uno de los mejores, junto con la Inmaculada, que con Jan Varela había realizado en la Plaza del Triunfo, como saben, y había de. Enhorabuena. Bueno, Manuel Peña, que está por ahí, que no lo veo, es que es muy chico, nunca lo veo, con Manuel Peña, mi amigo de Mairena, que lo conocí precisamente, bueno, lo conocí en la feria aquella, pero más lo conocí aquel día del corte, que no tuvimos que reunirnos, pero nos reunimos hace 2 años en aquella posada o aquella venta de los que tenemos que volver a reencontrar. Y ahí conocí no solamente a un artista, sino a una gran persona. Una persona abierta, expresiva, él no me conocía de nada y estuvimos charlando durante mucho tiempo. Y claro, todavía me falta por hacerle sus datos, su esbozo biográfico, pero siempre me ha llamado la atención porque después estuve viendo con mucha más amplitud la obra y vi sus portadas de la feria, vi todo lo que concibe ese mundo de técnica suelta que sabe perfectamente plasmar en tus composiciones. Gracias por ser amigo mío y sí así que serás uno de los mejores artistas que tengamos a principios del siglo XXI. Enhorabuena. Bueno, y mi amigo José Tomás Pérez Llano. Bueno, yo cuando le escribí ese esbozo biográfico, le pregunté a él, bueno, y yo para mi gusto siempre, a mí me ha llamado muchísimo la atención las escenas de tauromaquia que representa o ha representado a lo largo de su carrera artística. Yo escribí lo sensual artístico creado en una obra. Así empecé yo mi intervención biográfica de sus composiciones. Me ha llamado muchísimo la atención esta de Smoking, que es una obra muy atractiva, con un mundo además en la que se nota ya lo que es el mundo contemporáneo, perfilando lo que es la tradición, en todo lo que sería la expresión cromática, la manera de representar la figura humana, la puesta en escena, y por supuesto esta, que es muy interesante, de las ventas del año 2021, me ha llamado muchísimo la atención todo lo que sería ese concepto que, bueno, no sé si realmente todos los movimientos de la vanguardia artística están perfectamente definidas en esto. Así que, enhorabuena y espero que sigamos estando en contacto. Y bueno, mi amigo Cerezal, ¿dónde está? José Cerezal, que, bueno, la obra de Cerezal es una obra que claramente en cuanto que lo ves sabes que es de él. Aquí está sintetizado la obra en realidad de un genio que creo que todavía no se le ha dado esa consideración que la pintura hispalense probablemente cuando pasen los años, como ha ocurrido en tantos artistas, lo tendrán en cuenta. Esos efectos cromáticos, ese mundo, digamos, creativo de un personaje tan excepcional que he conocido ya por lo menos hace 6 o 7 años, toda su personalidad se encierra en su composición.
Sabemos perfectamente que es de él, por su técnica, por la manera de representarlo, por la manera de percibir y sobre todo por la manera de sentir la obra. Es todo un sentimiento que hemos tenido la ocasión de conocerlo, los que no lo conocían, a la hora de hablar, que está expresado en lo que es la habilidad de la pintura. En cierta manera, no es simplemente un fauvista, es mucho más que un fauvismo. Es una sensibilidad del cromatismo que le ayuda a expresar la identidad de un artista excepcional como es él. Por supuesto, voy a pasar, me encanta esta obra de Riso del Arco. Probablemente la renovación de la pintura religiosa aquí ha sido excepcional, los carteles están perfectamente y plenamente definidos. Muchas gracias y enhorabuena. Juan Miguel Martín Mena, que lo acabo de ver. Bueno, yo siempre, cuando te conocí, sigo creyendo en lo mismo. En ese artista elegante que me recuerda a esos pintores del 400 italiano. Siempre me ha recordado, la primera vez que te vi, me recordó siempre. Yo no sé si Rico Sejudo era así, creo que también. Y probablemente tus composiciones son de una excelencia narrativa en la que, fíjense, simplemente en esta obra dedicada al 50 aniversario de la agrupación musical, donde simplemente esa habilidad de haber identificado este retrato infantil, insertado con todos los elementos que un niño, por lo menos antiguamente un niño sevillano le encantaba tener, un tamborcito, la estampa, o sea, me recuerda a mi propia infancia, ha preferido perfectamente colocar en esa frescura de esta obra que en sí mismo forma un collage narrativo de lo que llamaríamos el costumbrismo, solamente con la presencia de esta composición. Muy interesante la composición del Rocío y sobre todo me ha llamado muchísimo la atención porque no lo había podido ver este cartel de los palacios y sobre todo el retrato de esta mujer. Probablemente sigue esa tradición del icono femenino que también ha desarrollado la pintura andaluza y que ha sabido perfectamente plasmar en esta obra. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por tu obra y porque la huella que estás dejando en este ámbito. Cuidado. Bueno, y aquí llegamos a hablar de César Ramírez. No es la primera vez, por supuesto, que yo hablo de César, porque hablar de César Ramírez para mí es muy difícil, porque en cierta manera lo más importante de la vida no es el arte, sino es la amistad. La amistad es el arte de los vivos, en cierta forma. Claro, hablar de un amigo en público, que yo ya he tenido la fortuna de hablar varias veces de él, y más cuando mucha de su obra lo veo crear. O sea, quiere decir, yo casi todos los días creo que César ve a su mujer, a sus hijos y después a mí, porque casi todos los días voy a su estudio. Y eso es la admiración por una sencilla razón. Yo no sé si sean del MUD de IVA a ver los artistas de la época todos los días a ver lo que estaban haciendo. Él tiene la gentileza de enseñarme toda la producción que está realizando. Es más, incluso algunas veces hasta hablamos de sus obras, o sea, eso es una gentileza para cualquier persona que le guste el arte. Como saben, es arquitecto, es pintor, es artista y es, en cierta manera, uno de los referentes del arte contemporáneo actual, sin ninguna duda, por su sentido narrativo, sobre todo la manera de encuadrar las composiciones, que además él me enseñó cómo se encuadraba desde una perspectiva arquitectónica. Y además este cuadro, o esta obra, me ha gustado mucho, porque además, en cierta manera, es una obra muy subjetiva. Este cuadro, o esta obra, está realizada desde el balcón de mi casa de la calle Franco, donde aparecen Monseñor Giovanni, que vive aquí, justamente es el retratado y creo que está con nosotros, yo no sé si se ha ido o está aquí. Esta es una de las obras más interesantes de la festividad del Corpus, que identifica también lo que es el sentido costumbrista andaluz y en este caso sevillano, y miren que él ha difuminado la figura humana, todo lo que es el mundo, digamos, terrenal, para darle un concepto de lo que sería el mundo, digamos, sobrenatural, representado en la iconografía de la Inmaculada,
y ese jardín que envuelve realmente de manera descendente hacia el icono mariano en esta obra. El perfil, la definición de la Virgen de Setecilla, la Divina Pastora de Campillana, completa en cierta forma la producción que ha expuesto en esta exposición. Y dejamos para último, bueno, Javier Jiménez Sánchez Dal es otra de las personas que he tenido la suerte de conocer en estos últimos años. Como saben perfectamente, es uno de los grandes, digamos, artistas de principios del siglo XXI. Yo con él he tenido unas relaciones muy especiales, que hoy no vienen al caso, y en esa relación sí es verdad que descubrí en él un gran retratista. Yo prácticamente no veo la televisión, yo no sabía que había un programa en Telecinco, ni siquiera que había habido esos grandes personajes que entrevistan, y nunca supe que ahí se hacían unos retratos a bolígrafo que él me fue enseñando y me quedé completamente alucinado. Cómo la habilidad de un bolígrafo y sobre todo la habilidad artística de él podía crear estas composiciones. Porque en cierta manera él se convierte en uno de los grandes, digamos, artistas que dejan extasiado a quien ve sus obras, por una sencilla razón, por la habilidad del perfil psicológico de los personajes, la manera de encuadrar las composiciones, el sentido narrativo. Es verdad que su visión como arquitecto también está plasmado en su obra. Y fíjense el cromatismo, esos colores de una misma tonalidad, de varias tonalidades de un solo color, es lo que configura realmente la grandiosidad de esta obra. Una obra que además se refleja muy bien en una preciosa escena cotidiana, religiosa, muy identificada con nuestro mundo, que es la Navidad. Fíjense la frescura con que está representado tanto el niño Jesús, la Virgen, que podría ser cualquier madre de nuestro siglo XXI. La maternidad está perfectamente presente y culminaría, evidentemente, en esta grandiosa obra dedicada probablemente al Cristo de nuestra ciudad, de gran poder, más allá incluso de nuestra ciudad, y probablemente una obra de referencia de las mejores que se ha ido elaborando a lo largo de la historia de la pintura de principios del siglo XXI. Muchas gracias, enhorabuena.